Hola, muy buen día. Feliz domingo para todos. Que la gracia y la paz de Dios sean con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este estudio bíblico del domingo. Somos Capilla Calvario, Iglesia El Camino. El pastor Cristóbal García saludándoles y dándoles la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo. Y si hay alguien por allí, si usted de repente se encontró en vivo y hizo clic, ojalá que nos siga acompañando durante el resto de este estudio, más o menos unos 30, 40 minutos, que nos acompañe solamente y que reciba la palabra del Señor. Es lo que hacemos aquí, estudiamos la palabra de Dios, versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro. Así que no es nada que elocuente acerca de mí, ni que yo sea fácil de palabras, sino solamente nos enfocamos en la palabra de Dios, y Él es la que fluye, la que va y nos penetra en nuestras mentes y corazones. Así que bienvenidos de nuevo, y hoy vamos a empezar el capítulo 14 de Marcos. La vez pasada nos quedamos en lo último del capítulo 13, donde Jesús exhorta a que estuviéramos atentos a los acontecimientos y que estuviéramos velando lo que pasa allá afuera para saber cuándo viene su regreso. Así que estando en esta manera vamos a estudiar este capítulo 14, donde Jesús veremos que se está preparando en su camino a la cruz. Dice la palabra del Señor en Marcos 14 del versículo 1 al 9. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para el sepulcro. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Señor, le damos gracias por este tiempo, porque nos permite venir a su presencia a estudiar su palabra, Señor. Como siempre le pido que su Espíritu Santo sea el invitado especial, que nos ayude a entender y acaparar el contexto del estudio de hoy, Señor. Que su palabra fluya en nuestras mentes y corazones, que podamos entenderla, Señor, y saber lo que su palabra nos tiene para nosotros, para nuestra edificación, para nuestro entendimiento en este día, Señor. Gracias de nuevo, Señor. Bendiga y límpienos, purifíquenos para estar en su presencia por medio de su palabra, Señor. Se lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Aquí vemos que el Señor dice 2 días después de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes de los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y dice el versículo 2, y decía: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. O sea que ya desde hace varios estudios hemos estado mirando cómo estaban planeando la muerte del Señor. Pero aquí dice para entrar en contexto, y como siempre les he dicho y les he estado diciendo durante nuestro estudio aquí de Marcos, sobre todo en estas últimas semanas, estando enfatizando en que estamos estudiando la última semana de nuestro Señor en la tierra.
Mientras miles de peregrinos que iban a la Pascua a Jerusalén, o peregrinos pascuales se puede decir, se preparaban para festejar la fiesta, Jesús se preparaba para el enorme sufrimiento y su crucifixión. Estaba preparado. La última parte de Lucas 9:51 dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es que lo que he venido diciendo en los estudios, que su rostro estaba fijo, su dirección estaba puesta. No había ninguna manera que se desviara, sino que él estaba fijo en ir. Su rostro estaba con un solo propósito de ir a Jerusalén, a morir en la cruz. Y de esa manera, por eso se dice que afirmó su rostro y su corazón para hacer la voluntad del Padre. En Filipenses 2:8 nos dice que, y lo hemos leído varias veces, pero es bueno repetirlo. Y si estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Entonces habla de nuestro Señor y lo que Él está haciendo por obedecer la voluntad del Padre. Los eventos de este capítulo que estamos estudiando ocurrieron en la tarde del miércoles y el día jueves. Habla de que 2 días después de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Para los que no saben acerca de la Pascua, que oyen, porque puede ser, no sé, me imagino que hay muchos de los que saben qué significa la Pascua, y siempre hemos estado hablando de la Pascua, sobre todo el mes pasado, donde todo el mundo celebraba precisamente la Pascua. La Pascua se refiere a Éxodo 12, y es cuando se acuerdan que el Señor Dios usó a Moisés para sacar a los hijos de Israel de Egipto, y Faraón no los quería dejar ir. Entonces Dios le mandaba pestes, y la última peste fue precisamente cuando Dios iba a matar o mató a los primogénitos de Egipto y los animales también, y les dijo a los judíos, a los de Israel, que mataran un cordero, perdón, y pusieran la sangre en los marcos de las puertas y a los lados, porque el ángel del Señor iba a pasar y iba a matar a todos los primogénitos. Eso está en Éxodo 12, básicamente en versículos 6 a 14. Y ahí eso es lo que quiere decir la Pascua, que el ángel de Dios que iba a matar a todos los primogénitos pasó por las casas de donde estaban los de Israel. Así que es la Pascua, la celebración de la Pascua. Así que es nomás para que sepan todos aquellos que no saben todavía. Y los panes de levadura fue después, cuando los hijos de Israel o los israelitas salieron de Egipto precisamente, y no podían esperar a que los panes se elevaran o se esponjaran con la levadura. Por eso era la fiesta de los panes sin levadura. Así que ya entrando en contexto, eso es lo que se estaba celebrando precisamente en esos lugares. Y eso es solamente para aquellos que no entienden, o no sabían, o que no han leído esta parte de las Escrituras. Así que ya saben lo que es la Pascua y la fiesta de los panes de levadura, sin levadura, perdón. Pero ahí precisamente mientras Jesús estaba haciendo eso, la gente se estaba preparando para la Pascua, y Jesús se estaba preparando para ir a Monte Calvario. Los principales sacerdotes y escribas querían prenderle. En el lenguaje griego, para prender o para atrapar, quiere decir precisamente eso, físicamente atraparlo, físicamente agarrarlo y matarlo, y arrestarlo y matarlo. Pero no hicieron eso ese momento, porque había muchísima gente, y ellos querían hacerlo tan secretamente como fuera posible. Y solamente ellos decían que ya querían echarle mano encima, pero no podían por miedo de la gente, porque había muchos adeptos a Jesús. Había mucha gente que respetaba y seguía a Jesús. Muchos por diferentes intenciones, y muchos solamente para ver lo que hacía, porque sabían que era algo especial en Jesús. Así que ellos no querían despertar una trifulca ni unos desmanes. Por eso no lo quisieron hacer, pero ya les comían las ansias para atrapar al Señor.
Vemos aquí, pero estando en Betanía, dice el versículo 3 aquí de Marcos 14, en casa de Simón el leproso, ese leproso ya había sido sanado, nomás que como dicen, una vez leproso siempre será leproso. Así que era como que se les quedó como los sobrenombres. Matas a un perro y eres mataperros. O algo pasa y te ponen ese. Así que se le quedó el leproso y quizás este hombre, ahorita me viene a la mente, los que están con nosotros desde antes, ¿se acuerdan que en el capítulo 1 el Señor sanó leprosos? Quizás él era uno de ellos. Bueno, estando ahí con el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo, puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se le derramó sobre su cabeza. Ha sido algo muy especial. Simón el leproso quizás invitó al Señor allí por agradecimiento, y lo invitó a cenar o a comer, y el alabastro es precisamente como una piedra luminosa que todavía se usa para hacer ornamentos o cajas para joyas y otras cosas de valor. El perfume de nardo era un perfume precioso, importado de la India. Era hecho de plantas que crecían solamente en las alturas, las altas elevaciones del Himalaya. Así que era muy carísimo porque era importado, y además que era muy raro, muy valioso. Marcos menciona que es una mujer, solamente le dice una mujer, que le derrama el perfume en la cabeza de nuestro Señor Jesús. Y en el Evangelio de Juan, él la identifica como María, la hermana de Marta y de Lázaro. Sí, Juan dice que ungió los pies también del Señor y usó su pelo para enjuagarlos. Está en Juan 12, versículo 3. Pero podemos ver más allá de todo lo que hizo. Si se acordarán, cuando Jesús estaba con ellos, allí precisamente en Betanía, y que estaba en la casa de ellas, que se acuerdan de cuando Marta, su hermana, era todo acerca de hacer qué hacer y servir y todo eso, y se quejó de su hermana que estaba solamente a los pies de Jesús, y que Jesús le reprendió a Marta con amor, claro, y que le dijo que ella estaba en un buen lugar. Pues ese era el amor de María con su Señor Jesús, y lo que estaba haciendo era muy significativo. Era algo grandioso, que precisamente se trataba de un ungimiento. Quizás lo sabía ella, quizás no, pero ella quizás sí escuchaba a Jesús cuando repetidamente decía que él iba a morir. Pero bueno, seguimos viendo, estudiando, y esto es que dice aquí el versículo 5 que podría haberse, el versículo 4 y el 5 dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Estos algunos se trata de los discípulos precisamente, los discípulos de Jesús. En Mateo 26:8 ahí dice, a ver esto, los discípulos se enojaron. Así que vemos la diferencia. Perdón, parece que se fue el internet. Pero vemos aquí que estaba, como Mateo identifica, cuando Marcos dice algunos, Mateo los identifica diciendo los discípulos. Y Judas Iscariote, un ladrón, por cierto, que odiaba a los verdaderos dadores o los verdaderos donadores, era el portavoz en esa ocasión. O sea que él fue el que se indignó más que todos. Porque dice en Juan 12, versículo 4 y 6, dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, vemos que Juan identifica hijo de Simón, el que lo había de entregar. Porque no fue este perfume vendido por 300 denarios
y dado a los pobres, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Así que vemos que Judas era el tesorero, pero no es que le importaban los pobres, que dijo, esos 300 denarios iban a entrar a la bolsa, y él ya se imaginaba lo que podría estar a su alcance de su mano, siendo un ladrón. Así que no lo hacía por los pobres, lo hacía por él, el pobre de él. Y hay muchos de esa manera así, que utilizan las donaciones para hacerse ricos solamente ellos. Pero eso ya es otro estudio. Aquí vemos el versículo 6 y el 7 de Marcos, dice, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Aquí la declaración de nuestro Señor no muestra dureza contra los pobres, ni quiere minimizar la necesidad de los pobres tampoco. Lo que se trata aquí es que el Señor está diciendo que María ha hecho algo bueno y que está para ungir a nuestro Señor. Porque de hecho la palabra en el Viejo Testamento, en Deuteronomio 15, del versículo 7 al 11 dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, y en la remisión de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Y eso es precisamente el corazón de Dios y lo que el Señor inculca a su gente. Y aquí, no solamente para entrar en contexto, cuando dice el versículo 9 aquí de Deuteronomio 15, cuando tu pensamiento perverso diciendo está cerca el año séptimo, pues era cuando cada 7 años se perdonaban las deudas de los que les habían prestado, y por eso decían, no, ya me va a llegar el séptimo año y no me va a pagar lo que le preste. Dios dice que no se fijen en eso. Y de hecho no nos tenemos que fijar ni hacer un alarde de dar a los pobres, sino al contrario, hacerlo en secreto. Tan menos obvio parezca, será mejor, así Dios nos lo cuenta a nosotros. Pero volviendo al contexto de nuestro estudio, dice que hemos visto la compasión de nuestro Señor por todos aquellos agobiados por enfermedades y pobreza. Ha sido el estudio del Señor. Cuando hemos estudiado acerca del Señor caminando en la tierra, todo lo que hacía era sanar a los enfermos y ayudar a los pobres, alimentando a las multitudes también. Así que no es eso que esté despreciando a los pobres en este momento, pero aquí se trata de algo muy especial. También quería que la gente diera libremente en su propia voluntad. Nadie puede forzar a otro para que dé, y nadie puede criticar las dádivas de otros. Nadie puede saber el corazón del que da, el motivo del que da, solamente Dios. Porque hay unos que dan con unos motivos alternos. Pero el que da al Señor, nadie puede criticar lo que le demos al Señor. Nosotros damos lo que tenemos casi siempre. Y lo que no podemos dar, lo que no tenemos. Así que lo que demos, lo demos de todo corazón. Esta mujer dio todo, lo más caro que tenía quizás en su casa, se lo dio a Jesús. Y esto no es para usar a la gente, que muchos falsos maestros, falsos predicadores usan esto para manipular a la gente que dé a la iglesia, pero no se trata de eso. Aquí está hablando de individuales, de dar a Dios lo que uno tiene, todo lo que tiene.
claro que nunca nos oponemos a que la gente vea la iglesia, pues de esa manera se mantiene una iglesia normal, pero estamos hablando de algo tan valioso que podemos dar, que es lo más valioso que tenemos. Muchas veces ni nuestro tiempo, muchas veces mismos líderes de las iglesias, si hay la final de la NFL, no tienen servicio porque es la final, no van a ir porque tienen otros eventos más importantes. Dios quiere tu tiempo y obediencia. ¿Por qué muchos cancelan sus estudios? Porque hay algún evento deportivo, cualquier cosa. Y eso no es darle lo mejor a nuestro Señor. Tenemos que tener en perspectiva lo que le damos a Dios. Pues en este caso fue algo material, pero más valía el corazón de María, que le dio lo más valioso. Y eso, aparte de lo valioso del perfume materialmente, está dando su corazón, su ungimiento, su amor a Jesús. Todo lo que tenía se lo dio. Y eso es lo que habla. No estamos hablando tanto de lo material, pero de lo espiritual. Y si no podemos entender eso, entonces nos falta mucho para entender lo que le damos a Dios. A Dios podemos darle palabras que otros escuchen. Podemos fingir una oración para que todos oigan. Ay, qué bonito ora esta persona. Mira qué sana es, mira qué bien lo hace. Pero el corazón es lo que juzga a Dios. Y como dije hace un momento, el motivo solamente Dios lo conoce. Porque el precio o la recompensa la reciben de la admiración de la gente, no tanto del Señor. Pero esas son perspectivas que debemos cuidar en nuestra vida de cristianos. ¿Qué tanto le damos a nuestro Dios? ¿Qué tanto pensamos que es lo mejor para nuestro Dios? Así que tenemos que ver eso en una manera espiritual más que material. Y dice el versículo 8: Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Miramos todo eso. Los discípulos estaban preocupados por el dinero, más Judas, pero ella está ungiendo al cuerpo de nuestro Señor para la muerte que Él estaba anunciando. María tenía una pureza espiritual tremenda, que muchas veces nos falta esa pureza espiritual. No es demostrar a los demás qué tan espirituales somos. Es de nuestro mismo corazón que le damos a nuestro Dios, a nuestro Señor. Qué tan valioso es Jesús para nosotros. Ella ungió su cuerpo para el sepulcro. Ese es el valor que Jesús tiene para ella, María. ¿Qué valor tiene para nosotros Jesús? Y eso es lo que debemos mirar. Nosotros no somos los valiosos. Él nos ama. Y no es porque nos lo merezcamos, es que es Dios y nos ama. Pero ¿cuánto le amamos nosotros? Tiene que ser en nuestra manera de existir. Porque seguramente María no lo hizo queriendo ver la admiración de la gente. Ella lo hizo de todo corazón, con esa pureza espiritual tan tremenda, cuando ungió a Jesús. Ella ungió su cuerpo para el sepulcro, dice el Señor. Quizás ella, a lo contrario de los discípulos, entendió que Jesús moriría pronto. Y los discípulos como que no se acordaban después de que el Señor les repetía que sería muerto Él. El versículo 9, aquí de Marcos 14, dice: De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Esta es una prueba infalible aquí. Estamos estudiando acerca de lo que ella hizo. Y es lo que Jesús predijo, que estamos estudiando el evangelio de Marcos, y si estudiamos el evangelio de Mateo, de Juan, veremos la historia de esta María. Y la estamos recordando, lo que ella hizo, es lo que dijo nuestro Señor aquí en este versículo 9. Que se contará lo que esta ha hecho. Y lo estamos viendo, lo estamos admirando.
estamos admirando el gran corazón y la pureza espiritual de María. El hecho de que esta historia está en los evangelios de Mateo, Marcos y Juan es amplio testimonio del cumplimiento de esta predicción de nuestro Señor Jesús. Lo que podemos entender de este texto es que Jesús elogió y aceptó el regalo de María. El Señor sabía el corazón de Judas también y entendió por qué los otros discípulos sugirieron o siguieron su mal ejemplo de Judas. Él también sabía del corazón de María y rápidamente la defendió. Por eso la defendió. Vamos a ver Romanos 8, versículo 33 al 39, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Vemos que Jesús defendió a María. Dios es el que justifica. Y continúa Romanos 8, versículo 34 en adelante: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí mismo Jesús intercedió por María y Él sigue intercediendo por los que Él ama y que tienen ese amor genuino por Él. ¿Quién nos separará? Dice, continúa Pablo aquí en Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el amor de nuestro Señor y cómo intercede por los verdaderos cristianos. No importa lo que los demás digan de nuestra alabanza y servicio, lo más importante es que agrademos a nuestro Señor. Eso es lo que debemos buscar. Muchas veces buscamos los elogios de la gente al querernos mostrar muy inspirados y muy ser demasiado querer mostrar nuestra espiritualidad. Y cuando la forzamos es cuando salen malas cosas, porque no es genuino. Pero cuando no nos importa lo que demás digan, nosotros hacemos la alabanza y le servimos a nuestro Señor, no importando lo que los demás piensen. Lo que importa es que nuestro corazón quiere agradar a Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo que nos mueve, la pasión por nuestro Señor, porque Él mismo mostró su pasión por nosotros al morir en la cruz. Así que el hecho de que otros malentiendan y nos critiquen no nos tiene que impedir mostrar el amor por Jesucristo. Nuestra preocupación debe ser su aprobación de Él solamente y no la aprobación de los demás. Puede ser, no sé, pero a mí me parece solamente mi opinión, y tómenla como es una opinión solamente, que cuando la gente te felicita porque eres muy espiritual, algo anda mal, o estás haciendo las cosas mal. Así que debemos ver eso con esa sensibilidad y con esa misma espiritualidad que debemos tener. Jesucristo muestra preocupación, es nuestra preocupación, más bien dicho. Debe ser su aprobación solamente. Cuando María dio lo mejor y lo puso a los pies de Jesús, ella empezó una ola de bendición. Y esa ola continúa hoy en día. Porque cuánto nos ha bendecido. Estoy seguro que esa bendición, cuando fue compartida en amor, fue una bendición para su casa. Cuando la fragancia se esparció en ese lugar.
Y si no hubiera sido por María, Betania ni siquiera estuviera en las Escrituras, quizá, no sé. Aunque la hemos visto varias veces, claro, porque ahí vivía precisamente Lázaro, ella y su hermana. Pero también vivía el Simón el leproso. Pero vemos que tiene ese aroma de amor, se esparció por todo ese lugar. Quizás se salió de la casa donde estaban y olía la fragancia de ese amor, de ese perfume tan caro que fue derramado en amor. Así que la historia de lo que ella hizo fue una bendición también para la iglesia temprana. Sigue siendo una bendición en cada iglesia donde se estudia esto. Así que esa ola de bendición que ella empezó en ese tiempo sigue moviéndose esa ola por todos los lugares donde se estudia la palabra. Cuando se estudia estos versículos precisamente. Así que meditemos en que María dio lo mejor en fe y en amor. Judas dio lo peor porque eso es lo que tenía. No podemos dar lo que no tenemos. Judas, ¿qué dio? La incredulidad y el odio, porque eso es lo que tenía en él. La próxima semana vamos a estudiar de que él solucionó el problema que tenían los líderes religiosos. Judas ellos tenían el problema ese de que no querían atrapar a Jesús por miedo a las multitudes. Pero Judas, lo que estaba en su corazón, voy a decirles que él podría solucionarles el problema porque él mismo les entregaría a Jesús. Entonces ahí vemos lo que una persona da: maldad, odio, traición, porque eso es lo que está en su corazón. Por eso cuando muchos maestros o predicadores dicen que Judas fue salvo, no hay ninguna evidencia de eso. ¿Por qué? Porque se colgó. No hay evidencia de arrepentimiento. Pero eso estamos hablando del contexto de que eso es lo que hay en su corazón. Lo que en el corazón de María había era cómo ungir a su Señor, cómo agradar a su Señor. Entonces eso es lo que da a la gente, lo que tiene. El Judas vendió a su Señor, porque él le llamaba a su Señor. Vendió a su Señor por el precio de un esclavo. Vemos la diferencia, 30 monedas. No sé exactamente si 30 monedas fueran más que 300 denarios. Pero 30 monedas era el precio precisamente de un esclavo. Y el Señor fue vendido por Judas por ese precio. Y la mujer que quiso ungir al Señor, no le importó que ese perfume era tan valioso, porque un denario precisamente era el pago de una jornada, de un día de trabajo para los trabajadores. Así que para juntar 300 denarios era un año de paga. Pero María lo dio de todo su corazón. Así que tenemos una historia de fe aquí, la fe y el amor de María, pero también tenemos la historia de Judas, que veremos precisamente ese versículo la próxima semana, si Dios quiere que podamos estar aquí. Es contraria la fe y el amor de María con el odio y la traición de Judas. Por eso tenemos que meditar en nuestra situación, en nuestro corazón. Si solamente lo hacemos como Judas engañó a todos. Entonces eso es nuestro corazón, engañar a la gente y que piensen que somos espirituales. O en nuestro corazón de veras hay ese amor genuino por nuestro Señor, que somos capaces de hacer todo. Porque Él no pide nada, solamente pide obediencia. Y eso es lo que podemos ofrecerle de todo corazón, ser obedientes con el Señor. Vamos a orar.
Señor, le damos gracias por este día de nuevo, por este tiempo donde estudiamos su palabra, donde somos edificados por medio de ella, Señor, y podamos entender las cosas de la vida de hoy en día, que su palabra nos enseña todo de cómo ser. Ayúdenos a ser genuinos, humildes, de darle todo a usted, Señor, de procurar serle aceptos, de procurar agradarle a usted y no a los demás, Señor. Y así los demás, como esta María, nos bendice aún en este día por lo que hizo para agradarle a usted. Esos son salpicación de bendición para nosotros, Señor. Pero ella se preocupó por usted. Ella no quería, quizás ni sabía la magnitud de lo que hizo iba a prevalecer por siempre, Señor. Ayúdenos a ser así, de no importarnos lo que pase, que sean solamente consecuencias de nuestro amor por usted, de lo que hagamos por usted, sea bendecido los demás, Señor. Gracias, Padre. Gracias por enseñarnos, por bendecirnos y por darnos su presencia, Señor. Bendiga a los que nos están acompañando, Señor, sea con ellos. Bendiga sus hogares, provea por sus necesidades, toque y sane sus enfermedades, Señor. Y ayúdenos a seguir creciendo, siendo edificados, madurando en nuestra relación con usted, Señor. Damos gracias, lo bendecimos, lo alabamos, lo exaltamos, Señor. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos veremos la próxima semana. Que Dios los bendiga grandemente. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.